Entre los bosques infinitos y las montañas heladas del oeste canadiense hay una carretera que muchos prefieren evitar. Una ruta silenciosa, solitaria y maldita. Hoy hablaremos de la autopista de las lágrimas y tú no volverás a ver una carretera de la misma forma. Una ruta rodeada de bosques interminables donde el asfalto parece absorber secretos. Esto no es una leyenda urbana. Esto es real. Bienvenidos a Crónicas del Desconocido. Soy Damián y hoy vamos a hablar de uno de los casos más dolorosos, olvidados y escalofriantes de Canadá. La autopista de las lágrimas. Crónicas del Desconocido. La autopista de las lágrimas. La autopista 16 recorre más de 700 kilómetros desde Prince George hasta Prince Rupert, en la provincia de Columbia Británica. Es una carretera solitaria, rodeada de montañas, ríos, lagos y espesos bosques que parecen no tener fin. Desde los años 70, este tramo ha sido testigo de la desaparición y asesinato de al menos 18 mujeres. Aunque organizaciones indígenas afirman que podrían ser más de 40. Muchas de estas mujeres eran jóvenes, indígenas, y vivían en comunidades marginadas, y lo más escalofriante, la mayoría desapareció haciendo autostop, porque en muchos de estos pueblos no hay transporte público, o caminas, o pides un aventón. Cada una de estas mujeres tenía una historia, un nombre, una familia que aún espera. Y quiero hablarte de algunas de ellas. Lana Derrick tenía apenas 19 años cuando desapareció en 2006. Era una joven indígena llena de sueños, activista, conectada con su comunidad. Su cuerpo fue hallado semanas después, en circunstancias que aún hoy no se comprenden del todo. Su familia siempre sospechó que había sido asesinada, pero la policía clasificó su muerte como no sospechosa. ¿Cómo puede no haber sospecha cuando una joven sana aparece muerta en un bosque sin explicación alguna? Alberta Williams tenía solo 24 años. Era carismática, trabajadora y estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo de su vida. El 26 de agosto de 1989, fue vista por última vez en una fiesta con amigos en Prince Rupert. 4 días después, encontraron su cuerpo a solo 37 kilómetros de la ciudad, cerca de la carretera, estrangulada. Nadie fue arrestado. Ramona Wilson desapareció en 1994 cuando tenía apenas 16 años. Iba a una fiesta y, como tantas otras, hizo dedo en la carretera. Un año después, sus restos fueron hallados cerca del aeropuerto de Smithers. No había testigos, no había sospechosos, solo preguntas y el mismo patrón. Y hay muchas más. Roxanne Tiara, Ayela Sarik Auger, Tamara Chipman, nombres que aparecen en carteles, en pancartas al borde del camino, en los recuerdos de madres que no han parado de buscar. ¿Ves lo extraño? Misma ruta, misma desaparición súbita, misma falta de respuestas, pero durante años nadie conectó los puntos. Aquí es donde las cosas se ponen turbias y frustrantes. Durante décadas, la policía local trató estos casos como incidentes aislados. Algunas veces dijeron que las chicas se escaparon por voluntad propia. Otras veces, ni siquiera se abrió una investigación formal. La falta de protocolos, de recursos y, seamos honestos, de interés, dejó a estas familias en total abandono. En 2005, la Real Policía Montada de Canadá creó el proyecto EPANA, una unidad especial para investigar los casos de mujeres desaparecidas en la autopista.
Comenzaron con 9 casos, luego pasaron a 18. Pero ¿sabes cuántos han resuelto? Solo unos pocos. Hay teorías que apuntan a 1 o más asesinos en serie. Otras sostienen que muchos de estos crímenes fueron cometidos por camioneros, cazadores o personas de paso que sabían que nadie iba a investigar en serio. Incluso se ha hablado de trata de personas y redes organizadas que aprovechan el aislamiento de la zona. Pero lo más inquietante es esto. No hay cámaras, no hay patrullas frecuentes, no hay iluminación. En muchos tramos, si desapareces, nadie se entera, ni siquiera en días. Una investigación de la CBC reveló que muchas de las familias reportaron la desaparición de sus hijas y las autoridades tardaron días, incluso semanas, en tomar acción. Dicen que hay racismo institucional, una deshumanización constante hacia las comunidades indígenas. Lo más doloroso no son solo las desapariciones, es la forma en que fueron tratadas. Muchas familias indígenas denunciaron que cuando acudían a la policía eran ignoradas. Les decían que seguro se fue con el novio, que ya volvería. Algunas madres aseguran que tuvieron que esperar días, incluso semanas, para que tomaran en serio un reporte de desaparición. Esa indiferencia institucional permitió que el horror se repitiera. Y aquí es donde todo se vuelve sistémico. No es un caso, es una falla del sistema completo. Para las comunidades indígenas, la autopista de las lágrimas no es solo una ruta, es un símbolo de pérdida y de lucha. Muchos pueblos no tienen acceso a agua potable, electricidad confiable ni transporte público. Las jóvenes indígenas, para estudiar o trabajar, se ven obligadas a caminar por esa carretera o pedir un aventón a extraños. Y esa es una condena al azar. Los líderes de estas comunidades han exigido durante años transporte público seguro, mayores fondos para la prevención, compromiso real del gobierno. No se puede hablar de este caso sin mencionar el racismo. En Canadá, las mujeres indígenas representan solo el 4% de la población femenina. Pero han sido víctimas de más del 16% de los asesinatos de mujeres. Una cifra devastadora. Esta tragedia revela una verdad incómoda, que durante décadas la vida de una joven indígena valía menos. Menos atención, menos búsqueda, menos justicia. En 2016, el gobierno canadiense lanzó la investigación nacional sobre mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas. Se recogieron 1000 testimonios, se documentaron abusos, omisiones, racismo, pero muchas familias sienten que siguen igual que al principio, con una silla vacía en la mesa y ninguna respuesta. ¿Sabes qué es lo más duro? Que muchas de estas mujeres ni siquiera aparecen en los medios. Son olvidadas por el país entero, menos por sus madres, porque una madre no olvida. La autopista de las lágrimas sigue ahí. El asfalto se ve igual, pero las cicatrices están por debajo, invisibles para muchos, inolvidables para otros. Este caso no es solo una historia de crímenes, es un espejo incómodo. Refleja cómo la indiferencia mata, cómo el olvido puede ser más cruel que el propio asesino. Y por eso estamos aquí, para recordar, para nombrarlas, para que no desaparezcan 2 veces, una en la carretera y otra en el silencio. Soy Damián, esto fue Crónicas del Desconocido. Muy pronto traeremos más casos como este. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este episodio si crees que alguien más debe escuchar estas voces. Porque las víctimas merecen justicia y nosotros no debemos mirar a otro lado.